se triplica, cuadruplica, etcétera, 15, 20 abastonados. Chispas. Eso está indicando que hay una acción muy fuerte. Y como tal, ya evidenciado con la auscultación, todo eso del médico, programado, emergencia, sala, cirugía, extirpación del apéndice, ¿no? Eso, para eso es esto. Mientras que en la desviación derecha, que es el aumento exagerado de estos multisegmentados, ya no evidencia ningún proceso infeccioso, sino evidencia ya un proceso ya considerado como neoplásico, posiblemente sea un cáncer, ¿no? Un cáncer. Así, esa es la interpretación de los neutrófilos. Los eosinófilos, otro polimorfo nuclear, pero en este caso es bilobulado y excéntrico, fíjense, no está al centro, sino a un costadito, ¿no? A un costadito. Si estos primeros, aquí no menciono el tamaño, estos están de 9 a 11 micras. Estos son de 10 a 15 micras, acá. Entonces, tienen en su citoplasma dos poblaciones de gránulos. Los otros tenían lisosomas y 3 tipos de lisosomas. Ahora, estos 2 tipos de gránulos, pequeños y grandes. Los pequeños, ricos también en diferentes tipos de enzimas, ¿no? Hidrolasas, aminopeptidasas, beta-glucuronidasa, arilsulfatasa, RNasa, DNasa, etcétera, etcétera. Mientras que los de mayor tamaño, estos que son los gránulos acá, tienen la característica de reaccionar o captar el colorante de la eosina. Entonces, como tal, estos de acá se tiñen pues intensamente de color púrpura, color rojizo característico de estos. Muy bien. Cuando hablamos de la función de los eosinófilos, estos tienen 2 funciones principales. Estos se pueden convertir así en células asesinas cuando hay parásitos. O estos pueden participar en procesos alérgicos de hipersensibilidad. Participan, ahí están relacionados con procesos de alergia, acá. Esto de ahí. Y su cantidad, fíjense, de 1 a 4%, ¿no? Entonces, cuando hay infección por parásitos, va a aumentar la cantidad de estos leucocitos, de estos eosinófilos. Cuando hay aumento de estos, se conoce como eosinofilia. Y también se incrementa cuando hay procesos alérgicos. Por ejemplo, una persona que es asmática, ¿no? Entonces hay proliferación de estos de acá. Basófilo. Aquí está un basófilo característico, color azul, ¿no? Igualmente, presenta un núcleo grande y irregular, mide aproximadamente entre 10 a 12 micras, ¿no? Son un poquito más grande que los polimorfonucleares. Su citoplasma, igual, representado por gránulos que captan pues el colorante básico, ¿no? Y se tiñen de este color, debido a la presencia de gránulos de heparina que constituyen el 30% del material que los integra. Igualmente, tienen una cantidad variable de enzimas, ¿no? La histidina descarboxilasa, proteasas, fosfatidasa, fosfatasas ácidas y alcalinas, etcétera, etcétera. ¿Qué función tiene? Participan en procesos de inflamación y bastocitos. Acá, este tipo de basófilo, representado también por las células cebadas, por los mastocitos, etcétera, participan en procesos de, vayamos, de alergia o del shock anafiláctico, la hipersensibilidad del tipo 1 y también, sí, en la sensibilidad de la hipersensibilidad del tipo 1 en la 2 ya participa otro tipo de elemento globular. Acá, en este sentido. Fíjense, y como tal, jóvenes, estas células están pues ligadas a la IgE,
la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E, la función primordial es de que está relacionado con cuadros de hipersensibilidad. La inmunoglobulina E se va a pegar a la superficie de estos basófilos, mastocitos, células cebadas, etcétera, y van a liberar una serie de sustancias, ¿no? Entre ellas la histamina, ¿no? La histamina es una sustancia que tiene reacción, pues, de contraer la musculatura, es decir, no permite la elasticidad, hay vasoconstricción y por lo tanto hasta puede haber asfixia de esa persona, ¿no? Acá. En cuanto se refiere a su cantidad, son mínimos los que están a nivel periférico, ¿no? Si no encontramos nada, igual, a más encontraremos a 1, etc. Pero su número aumenta ¿en qué casos? En los casos de procesos inflamatorios. Ahí aumenta. Los monocitos, estos son los leucocitos de mayor tamaño, ojo, circulantes. Es decir, aquellos que están circulando en el sistema sanguíneo. Pueden llegar fácilmente a las 20 micras, ¿no? Y su característica es de que su núcleo tiene una forma de herradura o es arriñonado, es característico de acá. Característico. Su citoplasma con granulación azurófila que no se observa, no es visible a simple vista, por eso se le dice agranulocito, pero tienen estos gránulos que son microgranulaciones, pero no se observa, ¿no? Acá. Y también tiene pues una serie de organelos conocidos como lisosomales, microfibrillas, microtúbulos, que le dan la gran movilidad y actividad fagocitaria. Como les vuelvo a repetir, esta es la célula fagocítica más grande en movimiento. Ahora, estos monocitos, cuando salen de la médula ósea, van a estar circulando por la sangre. Aproximadamente circulan entre 18 a 24 horas. Después de ese tiempo, pasan a los tejidos, a diferentes tipos de lugares estratégicos de nuestro organismo, pero ya los tejidos se inmovilizan y se convierten en otro tipo de célula, conocida como macrófago. Entonces, ¿qué es el macrófago? No es más que un monocito, pero inmóvil y que está presente en los tejidos, en diferentes tipos de tejido, ¿ya? Aquí, estos macrófagos ya van a permanecer por más tiempo ya, mucho tiempo, y cumpliendo con su función específica. Cuando hablamos de sus funciones, estos monocitos tienen 4 tipos de funciones. La principal, la fagocitosis, la secreción, regulación homeostática y la función citotóxica. Entonces, todas estas funciones cumplen, ¿no? Los neutrófilos no tienen estos tipos, lo único que tienen es la fagocitosis y participan en el proceso inflamatorio, es decir, en la inflamación. En contraposición a los neutrófilos, fíjense, cuando un neutrófilo hace la fagocitosis, es la primera y última vez que fagocita. ¿Por qué? Porque después de la fagocitosis, después de eliminar a los microorganismos invasores, este neutrófilo muere. Pero el macrófago, es decir, el monocito inmóvil, este no muere. Más por el contrario, aprende más, es decir, tiene más experiencia. Y por lo tanto, se comporta pues como la célula gigante para nuestra defensa orgánica. Este de aquí, el macrófago. Su cantidad igual es menor, 4 a 8% de los leucocitos. Ahora, estos macrófagos, cuando se encuentran en diferentes tejidos, en diferentes órganos, van a recibir una serie de denominaciones. Acá, mejor que lo vamos a ver acá. Ahí está. Los neutrófilos, infecciones bacterianas, eosinófilos, parásitos, basófilos, alergias, monocitos,
Entonces, ¿qué denominaciones va a tener cuando se convierten en macrófagos? Cuando están en el tejido nervioso, van a recibir el nombre de microglias. En la piel, las células de Langerhans. En los riñones, las células mesengiales. En los pulmones, macrófagos alveolares. En los huesos, los osteoclastos. En las articulaciones, los sinoviocitos. En el tejido conectivo, los histiocitos. En la placenta, las células de Hofbauer. En las mucosas, las células dendríticas. Y finalmente, en el hígado, las células de Kupfer. Fíjense las denominaciones que tienen estos macrófagos cuando están en los diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Así, de esa manera es el que se comportan y reciben esa denominación. Continuamos con las células inmunitarias. En este caso ya tocamos a los linfocitos. Los linfocitos son mononucleares, ligeramente ovoides, ya son pequeñas de 8 a 10, y estas son representan a los linfocitos B, estos generalmente a los linfocitos T, dependiendo de su estado de activación también. Contienen cromatina nuclear. Fíjense cómo está el núcleo. Esta parte oscura es el núcleo, toda esta es la célula linfocítica. El núcleo va a ocupar prácticamente un 80-90% del total del citoplasma celular y solo una pequeña fracción está representada pues, por el citoplasma libre de acá. Y como tal, estos de acá van a tener una cromatina nuclear, este de acá, empacada en forma densa y bien compacta, y su citoplasma es pequeño y se tiñe pues con los colorantes. Para que sea azul pálido, ¿qué colorante captará? Azul de metileno. Azul de metileno, ¿no? Azul de metileno. Se dividen en 3 grupos, eso es lo que les había mencionado al inicio de esos 3 linfocitos, los timodependientes, los linfocitos T, los timoindependientes, que no son del timo, sino en las aves bolsa de Fabricius, y en nosotros en las placas de Peyer, los linfocitos B, ¿no? Y las células asesinas, que les había mencionado, están acá, ¿no? ¿Qué funciones tienen estos de acá? Si los anteriores, estos de acá, hasta acá, participan en el mecanismo inespecífico de defensa, es decir, capturan a cualquier tipo de microorganismo, ellos no escogen, a cualquiera, ellos no dicen, no, esta bacteria no quiero, este sí quiero, no, esto no, a cualquiera que lo reconozcan como extraños. Pero en este caso, estos linfocitos ya van a participar en la inmunidad adquirida, es decir, ya de manera específica, y como tal, apuntan a un solo patógeno, ¿no? Ya no es al conjunto de, así variable de patógenos, ¿no? A uno específicamente. Se dividen en linfocitos T y B, ¿no? Esta B puede hacer célula de memoria o puede convertirse en célula plasmática y esta tener su función correspondiente. Entonces, jóvenes, esta célula de memoria, el linfocito B de memoria, es el que su mismo nombre va a llevar en su memoria al antígeno que lo ha dado motivo a activarse. Mientras que los linfocitos T participan en la respuesta inmunitaria. Estos linfocitos T, les había dicho que producen una serie de sustancias conocidas como linfoquinas o citoquinas, también puede ser, en tanto que los linfocitos B intervienen formando los anticuerpos. Esa es la función de los linfocitos. Y también en concentración ocupan el segundo lugar después de los neutrófilos, fíjense, representan del 20 al 30% de los leucocitos, ¿no? La mayoría vive solo unos días, pero algunos de ellos, principalmente estos de acá, los linfocitos B de memoria, pueden vivir muchos años, ¿no? Y ese es un factor muy importante, ¿para qué? Para prevenirnos
del nuevo ataque con el mismo patógeno. Inmediatamente lo capta, es igual que la computadora, ¿no? Metemos algún virus, inmediatamente la computadora, ¿no? Fracción no deseada, etcétera, etcétera, nos sale inmediatamente el color rojo anunciándonos de que hay algo nocivo que está ingresando a la computadora. Igualito, este linfocito B de memoria, cuando nuevamente capta al mismo antígeno que está ingresando, lo reconoce inmediatamente y avisa. Cosa que nuevamente hay una respuesta pues mucho más efectiva contra ese antígeno que está ingresando. Muy bien. Otro tipo que participa en la función son las células asesinas o las natural killer. ¿Qué son estas células asesinas? Fíjense, son linfocitos granulados, ojo, un grupo especial de linfocitos que en este caso sí presentan gránulos y que van a eliminar de forma espontánea células tumorales o también las células infectadas por virus. Activan y viven las rutas de señalización intracelular que desencadenan las diferentes funciones efectoras de las células asesinas. Como mecanismo de activación, son activadas por la interacción con determinadas moléculas de superficie expresadas en las células de los tejidos circundantes, principalmente contra estos, ¿no? Con estos. Y sus capacidades funcionales permiten pues desarrollar la capacidad de matar células diana de forma natural. Ahora yo les pregunto, células asesinas, ¿lo hacen por beneficio o en perjuicio de nuestro cuerpo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo? ¿En defensa? En defensa. O sea, que cuando activa uno su micrófono se escucha, creo que está en el mercado, creo es muchacho o muchacha. Las células asesinas. No tienen memoria. No tienen memoria, pero sí tienen ciertas características. Esto. Moléculas de superficie, ¿no? Esas moléculas de superficie van a permitir captarlas pues, a cualquiera, a esta o a esta. Ya les voy adelantando porque más adelante también puede ocurrir en esta condición. Fíjense, una célula infectada con virus o con cualquier patógeno que sea intracelular, esa célula va a cambiar en cuanto se refiere a su comportamiento, ¿no? Igual, puede ser una célula tumoral que se está alterando, está cambiando en su comportamiento. Estas células asesinas, a nivel de esta superficie celular, tienen unas moléculas que permiten captar ese cambio que está ocurriendo en esas células, esa alteración. ¿Qué hace? Simplemente se acerca, por decir esta célula, se acerca a otra célula. Están viendo el láser, ¿no? ¿Sí? ¿Están viendo el láser? Sí. Ya, supongamos que esta es una célula que se está alterando o que ha sufrido un proceso de alteración sea por causa de, es una célula tumoral o que está infectada. Entonces, esta célula asesina se acerca acá, ahí, no entra en contacto directo, sino se acerca a ese nivel. Como tiene gránulos esta célula asesina, entonces, ¿qué hace? Esos gránulos son unas proteínas, o sea, mejor dicho, contiene proteínas en su interior. Esas proteínas son conocidas como perforinas. Entonces, esta célula asesina comienza a degranularse y eliminar esas proteínas. Su mismo nombre, perforinas. ¿Qué hacen esas proteínas? Perforan las células. Perforan la membrana citoplasmática de esta célula
que está siendo alterada. Esta que no tiene nada, ni siquiera se imagina. A esta que está alterada, comienza a perforar. Muy bien. ¿Y qué va a pasar con esta célula? ¿Qué va a pasar? La destruyen. A ver, esto sí, no creo que no me respondan porque si no, ya los ahorco. ¿Cuál es la función de la membrana citoplasmática? Su principal función. La célula. ¿Cómo? Proteger a la célula de daños físicos. Proteger a la célula Sirve como una barrera. como una barrera. Permite un intercambio también de sustancias. Permite el intercambio. Separar el medio interno con el externo. Ujú. No es ninguna de los que me han dicho, esas son funciones secundarias. La principal función, eso de intercambio de sustancias, eso lo realizan las proteínas transmembranales, ¿no? A través de transporte activo. Protección. Una membrana citoplasmática no protege. No tiene esa función de protección. Profesor, Aísla el contenido de la célula. profesor, Dime. su principal función podría ser que delimita a la célula. No, hija, no. Aísla el contenido de la célula. Tampoco. Protege la integridad celular. Tampoco. Regula. ¿El transporte? Regula el transporte. Por eso transporte activo es eso, intercambio de material o sustancias, como dicen. Que nadie... A ver, químicamente, ¿cómo está constituida la membrana citoplasmática? Tiene proteínas, fosfolípidos, glucolípidos. Ya, tiene proteínas y tiene fosfolípidos, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo están distribuidos, pues? ¿Cómo están distribuidos los fosfolípidos? Una bicapa lipídica. ¿Cómo? Claro, una capa lipídica. Bicapa lipídica. Ajá, tiene una bicapa lipídica, es decir, doble capa de lípidos. Bien, entonces, como son lípidos, tienen... Vamos a aislar a la célula, aislar del medio externo. Tiene una cola hidrófila y otra cola, una cabeza hidrófila y una cola hidrófoba, dice, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, muy bien. ¿Qué función tiene esa parte hidrófila? Permitir. Es decir, la parte es hidrófoba. No, la hidrófila. ¿Qué función tiene? Acepta las sustancias que tienen esta afinidad con el agua. Tiene afinidad, por eso hidrófila, afinidad con el agua. ¿Y la hidrófoba? Las que no tienen, Repele tienen el afinidad agua. con el agua. Repele o rechaza el agua. Entonces, jóvenes, esa disposición, porque es doble capa lipídica y en ambas capas está dispuesto así, ¿tendrá que ver algo con la función de la membrana? Eso es lo que le han dicho todos, profesor, que es va a aislar el medio de la célula. No aísla, no aísla. Es selectiva. Ajá, la selectividad, pues jóvenes, la selectividad. La membrana citoplasmática tiene función semipermeable. Esa es la principal función de la membrana citoplasmática, la semipermeabilidad. ¿Qué significa eso? Escoge. Profesor, Escoge cuál profesor, entra, cuál sale. profesor, Dime. entonces sería selectivamente permeable. Permeable. Claro, la permeabilidad selectiva. Por eso digo, selecciona. Esa membrana va a decir, no, esta no entra, esta sí sale, esta no entra, esta sí sale. ¿Por qué? Por la disposición misma de esa bicapa lipídica. Por eso mismo. Entonces, jóvenes, si esa membrana
citoplasmática tiene esa función de permeabilidad selectiva, cuando es perforada por diferentes lugares, ¿seguirá manteniendo esta semipermeabilidad? No, pierde su integridad. Ya no, pues. Entonces, el contenido interno fácilmente va a escapar por esos huecos que ha hecho esas perforinas. Se escapa el contenido. Elementos vitales de acá se escapan. Y esta célula simplemente muere. Bien. Supongamos que es una célula tumoral que se está alterando. ¿El resto sufrirá la alteración? Al morir esta. Dígame. Aquí está el conjunto de células. Esta se está alterando, estas están normales. Esta célula asesina lo capta, a esta célula tumoral que se está alterando, lo capta y lo mata. Les pregunto, ¿estas sufrirán también la alteración? No, porque Ya no, pues ya no. ¿Por qué? Porque estas células, cuando están proliferando, también va a ser de que el resto también, pero esta ya se murió, por lo tanto ya no hay. Hablando de tumorales. Ahora, si es infectada por un virus, el virus en el interior de esta célula se tiene que replicar, tiene que aumentar en su población y utiliza la maquinaria de esta célula. Entonces, esta célula la capta, mata a esta célula. ¿El virus aumentará de población? ¿Aumenta o no aumenta? no, porque el virus quedaría Ya libre. no aumenta. ¿Por qué? Porque el virus necesita de esta célula para multiplicar. Al no estar viva la célula, simplemente el virus pierde esa capacidad de replicarse y aumentar en su cantidad, ¿no? Esa es la acción de estas células asesinas. Estas células asesinas no matan como acá, que hasta por robar un celular, una billetera, a uno lo matan, ¿no? Estas no matan por droga, por robar, nada, sino matan en beneficio propio de nuestro organismo. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, moléculas implicadas en la comunicación intercelular. Aquí vamos a hablar ya de las famosas citocinas o citoquinas en este sentido. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Voy a dejar de compartir un momento, a ver. ¿Alguna pregunta? Esa, lo que mostró es la otra diapositiva, ¿verdad? Porque en la que tenemos no continúa. Sí, se está incrementando. Esto, lo que les estoy mostrando es lo que les voy a enviar. Ah, ya entonces recién lo va a subir. Sí, sí. Ay, A su ya. delegada le voy a enviar. Ya. Las clases que estoy haciendo, a su delegada les voy a enviar para que también ustedes tengan en cuenta todo eso. ¿Ya? A ver, ¿alguna duda, pregunta? Si no hay preguntas, yo les preguntaré. García Osjo. ¿Va uno? Profesor, García Osjo. Valentina, ¿no? profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que recién estás entrando, creo. No, sí estaba desde Ah, ya estabas ahí temprano. durmiendo un ratito. Sí. No. A ver, señorita. Si has estado en clase, entonces habrás escuchado lo que se ha mencionado, ¿no? A ver, te voy a preguntar.
¿Qué son los órganos linfoides secundarios? Cusi Bravo. Cusi Bravo. Presente, profesor. Muy bien, señorita. La misma pregunta. Ah, los órganos linfoides secundarios son incluyen al vaso, a los ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a la mucosa. Los órganos secundarios, órganos linfoides secundarios, así me estás mencionando. Ajá. ¿Y de cuántos tipos son? Son de 2 tipos. La T y la B. Ahí quedó. Sí. Cusi Bravo, ¿no? Alarcón. Almidón Alarcón. Presente, profesor. Diga. Almidón Alarcón. A ver, señorita. ¿Cuál es la función que cumplen los basófilos? Función del vaso. ¿No lo encuentras? No, lo estoy buscando. Justo estabas ahí en órganos linfoides. Cuando te dije, se estás corriendo. Jóvenes, les voy anticipando, estudien, estudien. Ahora mismo se lo voy a enviar a su delegada las diapositivas y el sílabus para que puedan tenerlos. Luana, Dígame, biólogo. no tengo yo tu número de celular. Sí, usted me llamó y yo lo guardé, pero si gusta le mando mensaje para que me A ver, agregue. espera. Creo que me has enviado con el nombre de Luanita, creo, ¿no? ¿No? O es de odontología que me han... Luana, ¿qué eres? Buen día. Buen día, a ver, Luana, a ver. A Luana. ¿925? ¿Así? 925. 918, ¿no? Ya. 886, sí. Ya. Muy bien, señorita. Entonces, más tarde te lo envío las diapositivas, el sílabo, todo eso. Ya, profe. Muy bien. A ver, un varón, a ver, vamos a ver, aunque hay varias mujeres aquí en este grupo, más son mujeres que varones, creo. Ecos López. Ecos López. Ecos López. Profesor, Ima. profesor, disculpe. Sí, dime. A Eco se le ha ido el internet. Dice que hace rato sé que le quiere mandar solicitud para que lo acepte y no lo acepta. Se le fue el internet, por eso es que se desconectó. Justo ahorita está aquí. No. Ajá. Es Ecos López, ¿no? ¿Está como presente o no? Sí estaba. A ver, espera. Ecos López, sí está como presente ya. Entonces lo voy a admitir. Piña, pues ahora ni bien ingresa, a ver. Ecos. Siobhan. Presente.
Ya, presente, ya. Te voy a hacer una pregunta, ya, porque en el sorteo va a salir tú, el beneficiado. ¿Qué denominaciones pueden tener los monocitos cuando se convierten en macrófagos? Dame 2 ejemplos nomás. No te pido de todos, 2 ejemplos nomás. 2 ejemplos de macrófagos, es decir, por su ubicación, hay en diferentes órganos. Porque les había dicho que los monocitos, al quedarse inmovilizados en lugares estratégicos, se convierten en macrófagos y dependiendo del órgano donde están, reciben una serie de nombres, ¿no? A ver, dame 2 ejemplos nomás. los macrófagos que iban al timo se iban a dividir en células T, que se distinguían también en T4 y T8. T4, T8, ¿dónde? ¿En qué estarás andando, Giovanni? Caramba. Ecos. Ojo, ya son parte de su paso. A ver, Alejandro Díaz, que me está levantando la mano. Dime, muchacho. Profesor, cuando está en el tejido conectivo, se denomina histiocito. Ya. Y cuando está en el tejido óseo, se llama osteoclasto. Ya, a ver, uno más, dime. Ahí te quedaste. Cuando está en la piel, célula de Langerhans. Muy bien. Alejandro Díaz, ¿no? Díaz. Raúl Alejandro. Díaz Aquiray. Ya, muy bien. Caramba, eso sí da gusto. ¿Van a preguntar? ¿O sigo preguntándoles? Porque nos falta todavía como media hora, pero mientras estar avanzando, a ver, ¿ya? Entonces voy a compartirles. Muy bien. Fíjense las citoquinas o citocinas, ¿qué son? Proteínas que tienen como característica de regular la función de las células que las producen. ¿Contra quiénes? Contra o sobre otros tipos de células, ¿no? Una célula lo producen, pero esas citocinas regulan la función de otras células que están aledañas a ella. Esa es la citoquina, ¿no? En tal sentido, son responsables de la comunicación intercelular. En otras palabras, son las vecinas que comienzan a conversar entre vecinas, ¿no? Así, hablando domésticamente. Inducen la activación de receptores específicos de membrana. Ajá, toda membrana tiene sitios receptores. Y estas citoquinas, que son proteínas, van a activar a esos sitios o se van a unir a esos sitios receptores específicos. Determinan funciones de proliferación y diferenciación celular. Esto más adelantito vamos a ver. Y son responsables de la quimiotaxis, crecimiento y modulación de la secreción de inmunoglobulinas. Bien, fíjense las características de las citocinas, estas de acá. Y ahí está, una representación gráfica. La citocina, va a estimular a esta célula. Ahí está la citocina como un rayo rojo, ¿no? Aquí se ubica, es captada el sitio receptor específico, entonces activa a esta célula, la activa, y esta célula, a su vez, emite todo un conjunto de elementos acá, y estos activan acá, y esta célula que va a ser activada va a tener pues, el efecto biológico. Esta es la característica de esto de acá. Si nosotros lo representamos así, ya les voy adelantando, vayamos. Por ejemplo, ya olvídense de esto. Esto, por ejemplo, es un macrófago. Muy bien. Ese macrófago va a capturar y lo fagocita
a un estímulo, es decir, a un antígeno, a un virus podría ser. Lo destruye. Este